Indonesia es una tierra misteriosa de 17.000 islas, esparcidas en los abrazos de las aguas azules del Océano Pacífico y del Océano Índico. Pero, ¿qué sabemos realmente de este enigmático país? Hoy nos embarcaremos en un viaje al fondo del conocimiento, sumergiéndonos en un formato de iceberg que nos llevará de las habituales postales turísticas a los impactantes secretos ocultos a los ojos de los viajeros comunes. Imagínense, el país insular más grande del mundo, donde la mayoría de los turistas solo ve 2 o 3 islas de las miles que existen. Una nación donde en las calles resuenan más de 700 idiomas y dialectos, creando un increíble mosaico lingüístico. Una tierra donde todavía habitan auténticos dragones, capaces de matar a un búfalo adulto con una sola mordida venenosa. ¿Sabían que en algunas tribus de Indonesia existen rituales que tienen más de 4.000 años, incluyendo impactantes ceremonias de exhumación de muertos? ¿Cómo es posible que un país que alberga la mayor población musulmana del mundo haya mantenido prácticas ancestrales de canibalismo y chamanismo en sus islas remotas? Estos contradicciones y misterios los iremos desentrañando capa por capa, descendiendo a las profundidades más oscuras y desconocidas de la cultura indonesia, de las cuales nunca leerán en las guías turísticas de lujo. Pero estos sorprendentes enigmas solo entreabren el velo del misterio sobre el verdadero tesoro de antiguos secretos y rituales místicos. Primer hecho, el mundo perdido de 17.000 islas. Imagine un archipiélago tan enorme que ni siquiera los cartógrafos modernos pueden determinar con precisión la cantidad de sus islas, de 17 a 18.000 trozos de tierra, esparcidos por las vastas aguas de 2 de los mayores océanos del planeta. Increíble. Pero solo alrededor de 6.000 de estas islas están habitadas por humanos, mientras que las restantes son reinos selváticos deshabitados, tierras volcánicas y atolones de coral que ocultan bajo su superficie secretos inexplorados de antiguas civilizaciones. Con una extensión de 5.000 kilómetros de oeste a este, Indonesia ocupa un espacio comparable a la distancia desde el soleado Lisboa hasta la majestuosa Moscú. ¿Qué secretos pueden ocultarse en estas islas perdidas, donde no ha pisado el pie del hombre moderno? Algunos investigadores afirman que en las profundidades de las selvas impenetrables se esconden las ruinas de antiguos templos, datados en la época en que las pirámides egipcias aún no habían comenzado a construirse. Otros hablan de extraños artefactos descubiertos por los lugareños, tabletas de piedra con símbolos incomprensibles, objetos metálicos de formas inusuales, enterrados en ceniza volcánica. Los chamanes locales transmiten de generación en generación leyendas sobre un tiempo en el que sus antepasados podían viajar entre islas no en barcos, sino a través de misteriosos túneles subterráneos que conectaban el archipiélago en una única red. Pero, ¿por qué se perdieron estos conocimientos? ¿Qué ocurrió con esta supuesta civilización antigua? Y lo más importante, ¿qué más nos ocultan estas 11.000 islas deshabitadas que esperan a su explorador? Hecho segundo, la isla de los dioses, que cautiva los corazones de millones de viajeros. Entre este interminable archipiélago hay una isla cuyo nombre resuena como un hechizo mágico para millones de turistas de todo el mundo, especialmente para los rusos y los habitantes del espacio postsoviético, Bali. Una isla donde cada amanecer es recibido por miles de templos, donde cada atardecer tiñe el cielo con colores que son imposibles de describir con palabras. No se le llama la isla de los dioses por casualidad. Más de 10.000 templos dispersos por todo su territorio crean una atmósfera espiritual asombrosa que se siente al pisar esta tierra sagrada. Terrazas de arroz esmeralda que descienden por las laderas de los volcanes, olas perfectas que atraen a surfistas de todo el mundo. Antiguos rituales que los lugareños llevan a cabo con la misma reverencia que sus antepasados hace cientos de años. Pero, ¿qué se oculta detrás de este paraíso turístico? Algunos investigadores señalan extrañas estructuras de piedra descubiertas en la jungla del centro de Bali, que no se corresponden con los estilos arquitectónicos conocidos de la isla. Otros hablan de complejos de cuevas misteriosas, cuyas paredes están cubiertas de símbolos que ni siquiera los sacerdotes locales pueden descifrar. Curiosamente, la mayoría de los turistas que visitan Indonesia limitan su viaje a esta isla.
sin sospechar que Bali representa menos de una centésima parte del territorio del país. ¿Qué es lo que hace que esta pequeña isla atraiga tanto a las personas? Quizás no se trate solo de sus hermosas playas y su cultura exótica, sino de una energía invisible que los locales llaman Takshu. Una inspiración divina que, según ellos, es especialmente intensa aquí. O, como sugieren algunos místicos, Bali se encuentra en la intersección de antiguas líneas energéticas del planeta, creando un portal único entre nuestro mundo y el de los espíritus. Los balineses locales solo sonríen enigmáticamente cuando se les pregunta sobre esto, continuando con sus ofrendas diarias a los dioses, tal como lo hicieron sus antepasados hace miles de años. El tercer hecho. El anillo de fuego, donde bailan los dioses de la destrucción. Ahora, trasladémonos de los misterios espirituales de Bali a fuerzas más imponentes y majestuosas, que dan forma a la propia esencia de este asombroso país. Indonesia no es solo una nación de 1000 islas, es una tierra donde respira el mismo planeta. Más de 150 volcanes activos se elevan sobre las selvas esmeralda y las aguas azules del archipiélago, lo que representa alrededor del 17% de todos los volcanes activos en nuestro mundo. Imaginen, cada sexto volcán activo de la Tierra se encuentra aquí, en este enigmático país. Pero incluso entre esta constelación de fuego, hay una estrella cuyo nombre está escrito en la historia de la humanidad con letras de sangre. Tambora. En 1815, este coloso despertó de un sueño centenario, arrojando de sus entrañas tal cantidad de ceniza y gases, que el mundo se sumió en la oscuridad. Europa y América del Norte experimentaron el llamado año sin verano. La nieve caía en junio, las cosechas morían, la gente pasaba hambre. Pero lo más sorprendente es que los habitantes locales, que han vivido durante décadas junto a estos gigantes humeantes, han creado una asombrosa filosofía de coexistencia, con la amenaza constante. Para los indonesios, los volcanes no son solo formaciones geológicas. Son moradas de dioses, lugares de poder donde la frontera entre los mundos se vuelve más delgada. Cada erupción se percibe no como una catástrofe, sino como un mensaje divino, un recordatorio de que el ser humano es solo un visitante en esta tierra. Algunos investigadores señalan un fenómeno extraño. Después de erupciones importantes, los habitantes locales no abandonan las zonas peligrosas, sino que, por el contrario, buscan regresar lo antes posible. ¿Por qué? Las antiguas tradiciones hablan de corrientes energéticas especiales que se abren tras el despertar de un volcán. Los chamanes locales afirman que pueden comunicarse con los espíritus del fuego, prediciendo futuras erupciones con asombrosa precisión. La ciencia moderna es escéptica ante tales afirmaciones, pero ¿cómo explicar el hecho de que algunas aldeas situadas muy cerca de volcanes activos han existido durante miles de años, sobreviviendo a una erupción tras otra? Es posible que los antiguos indonesios poseyeran conocimientos que la civilización moderna ha perdido. O, como sugieren algunos antropólogos, es una cuestión de una disposición psicológica particular que les permite aceptar las fuerzas destructivas de la naturaleza como una parte inherente del ciclo vital. El cuarto hecho. La tierra donde Alá habla a través de las voces de antiguos espíritus. Las fuerzas volcánicas de Indonesia no solo moldean el paisaje físico del archipiélago, sino también la identidad espiritual de sus habitantes. Es asombroso. Pero a la sombra de los gigantes humeantes, se extiende la comunidad musulmana más numerosa del planeta. Más de 230 millones de creyentes dirigen sus oraciones hacia la Meca, lo que representa aproximadamente el 13% de todos los seguidores del Islam en el mundo. Sin embargo, el Islam indonesio se asemeja a una gema preciosa que refracta la luz a través de múltiples facetas de creencias antiguas. Aquí, en la encrucijada de rutas marítimas e influencias culturales, nació una forma única de sincretismo religioso, que los investigadores suelen denominar Islam insular. A diferencia de los estrictos cánones de la tradición de Oriente Medio, los musulmanes indonesios han creado una sorprendente simbiosis, donde la enseñanza monoteísta del profeta Mahoma coexiste pacíficamente con rituales animistas y el legado hindú budista. En las aldeas de Java Central, se puede observar una escena fascinante. Después de la oración del viernes en la mezquita,
los habitantes se reúnen para hacer ofrendas a los espíritus de los ancestros, y en los hogares, junto al Corán, se pueden ver figuritas de Wayang, personajes del antiguo teatro de sombras que representan a los héroes del épico hindú Mahabharata. Antropólogos han estado intentando durante décadas desentrañar el misterio de este sorprendente fenómeno religioso. ¿Cómo pudo una fe que surgió en las duras arenas del desierto árabe entrelazarse de manera tan orgánica con las tradiciones místicas de las islas tropicales? Algunos académicos proponen la teoría del papel especial de los predicadores sufíes, que llevaron el Islam al archipiélago en el siglo XIII, adaptando su doctrina a las creencias locales. Otros señalan el pragmatismo de los gobernantes javaneses, quienes adoptaron la nueva religión mientras preservaban antiguos cultos para fortalecer su poder. Pero hay también una explicación más esotérica. Según las tradiciones locales, los espíritus de las islas aceptaron el Islam, convirtiéndose en mediadores entre el nuevo Dios y la humanidad. Los místicos locales, conocidos como dukuns, afirman que pueden contactar con estos espíritus islamizados, obteniendo de ellos conocimientos y poderes especiales. ¿Puede este sincretismo ser la clave para la coexistencia pacífica de diversas tradiciones religiosas en el mundo moderno? ¿O es simplemente un fenómeno temporal que desaparecerá bajo la presión de la globalización y el fundamentalismo religioso? La pregunta permanece abierta. Pero se puede afirmar con certeza que el Islam indonesio es una prueba viva de la asombrosa capacidad del espíritu humano para adaptar y transformar incluso las doctrinas religiosas más estrictas. Factor 5. La diversidad lingüística de Indonesia es un enigma para la nación. Indonesia no es solo un país con paisajes impresionantes y una rica cultura, sino una verdadera mosaico lingüístico. En el territorio de este archipiélago se hablan más de 600 idiomas y dialectos, lo que lo convierte en uno de los lugares más multilingües del planeta. El idioma oficial aquí es el indonesio, Bahasa Indonesia, creado no hace mucho, a mediados del siglo XX, con el objetivo de unir a los diversos pueblos que habitan más de 13.000 islas. Este idioma artificial se ha convertido en un símbolo de unidad, pero a su vez ha puesto en peligro a numerosos idiomas de pequeñas comunidades, que cada año se pierden más en las profundidades de la globalización. En cada isla se puede escuchar un idioma único, que refleja la cultura y las tradiciones de sus habitantes. Por ejemplo, en Java se habla javanés, en Sumatra el Minangkabau y en Bali, balinés. Cada uno de estos idiomas lleva consigo no solo palabras, sino todo un mundo de representaciones, costumbres y formas de percepción del mundo. Pero, ¿cómo se puede preservar esta riqueza? Muchos idiomas están en peligro de extinción, y según las últimas investigaciones, alrededor de 50 de ellos podrían desaparecer en la próxima década. ¿Cómo ha sucedido que idiomas que llevaban consigo la sabiduría de los siglos ahora se están desvaneciendo? Algunos científicos señalan la influencia de los medios de comunicación y la cultura global que imponen el dominio del idioma indonesio. Otros investigadores afirman que la falta de apoyo por parte del gobierno y las instituciones educativas hace imposible la conservación de la diversidad lingüística. Sin embargo, también existen teorías más optimistas. Activistas locales y lingüistas están trabajando en programas para preservar y revivir los idiomas en peligro de extinción, utilizando tecnologías modernas y redes sociales para promover las lenguas nativas. ¿Puede esta diversidad lingüística convertirse en un punto de partida para un nuevo renacimiento cultural en Indonesia? ¿O en la lucha por la supervivencia de los idiomas menores prevalecerá la cultura dominante? La pregunta sigue abierta. Pero una cosa se puede afirmar con certeza. Cada palabra, cada expresión, cada melodía no es solo un idioma, es una historia que debe ser preservada para las generaciones futuras. El sexto hecho. Los dragones de Komodo, gigantes misteriosos de Indonesia. En las remotas islas de Indonesia, como Komodo y Rinca, habitan sorprendentes criaturas que a menudo generan temor y admiración. Los dragones de Komodo. Estos enormes lagartos, que alcanzan 3 metros de longitud y pesan más de 70 kilogramos, son verdaderas reliquias que han sobrevivido desde tiempos prehistóricos. Su aspecto aterrador evoca imágenes de dragones de antiguas leyendas,
Y no es en vano. Los paisajes volcánicos en los que residen crean una atmósfera de misterio, como si la misma Tierra guardara secretos del pasado. Pero no solo sus dimensiones impresionan. Los dragones de Komodo poseen una mordedura mortal que los convierte en temibles depredadores. La saliva de estos reptiles contiene bacterias peligrosas que pueden matar incluso a un gran animal, como un búfalo. ¿Cómo es que estas criaturas, en esencia monstruos de leyendas antiguas, han logrado sobrevivir en las condiciones de los ecosistemas modernos? Tal vez, el secreto de su supervivencia radica en su estilo de vida aislado en unas pocas islas, donde no compiten con otros depredadores. Pero esta no es la única incógnita. Investigaciones muestran que los dragones de Komodo son capaces de cazar no solo gracias a su fuerza física, sino también mediante una astuta estrategia en la que acechan a sus presas, utilizando elementos de emboscada. ¿Cómo pudo desarrollarse una táctica de caza tan compleja en estos lejanos descendientes de los dinosaurios? Sin embargo, a pesar de todos los aspectos estudiados de su biología y comportamiento, quedan muchas preguntas. ¿Cómo se han adaptado los dragones de Komodo a los cambios en su entorno a lo largo de millones de años? ¿Y qué sucederá con ellos en el futuro, cuando su hábitat natural esté amenazado por la actividad humana? Estas criaturas misteriosas continúan al borde de la extinción, y su destino podría reflejar cambios más globales en la naturaleza de nuestro planeta. ¿Cuánto más no sabemos sobre los dragones de Komodo y otros seres que habitan en estas mágicas islas? Tal vez ellos guardan las claves para desentrañar los misterios que esperan su momento. Octavo hecho. El misterioso biodiversidad de Indonesia. Tesoros de la naturaleza en el corazón del mundo. Indonesia, siendo uno de los 17 megadiversos países del mundo, impresiona con su riqueza biológica única, que se puede comparar con un verdadero museo viviente de la naturaleza. Aquí habita más del 10% de todas las especies de plantas con flores del planeta, el 12% de los mamíferos, el 16% de los reptiles y anfibios, así como el 17% de todas las especies de aves conocidas. Estas cifras son asombrosas y nos hacen reflexionar. ¿Cómo es posible que en un espacio relativamente pequeño se concentre tal cantidad de especies únicas? En esta diversidad se esconden numerosos secretos, cada uno de los cuales tiene su propia historia. En las islas de Indonesia se pueden encontrar animales sorprendentes, como los orangutanes de Sumatra y Borneo, que son símbolos de la conservación de la naturaleza y la lucha por la supervivencia. Estas magníficas criaturas, dotadas de una inteligencia asombrosa, están en peligro de extinción, y su destino depende de los esfuerzos para proteger su hábitat natural. Pero no solo los orangutanes atraen la atención. Los rinocerontes de Java, que están al borde de la extinción, representan un enigma para los científicos. ¿Cómo es posible que una criatura tan antigua, que sobrevivió a la era de los dinosaurios, se encuentre al borde de la desaparición en nuestro mundo moderno? Y los búfalos enanos Anoa, que habitan en las islas de Celebes y Borneo, con sus dimensiones diminutas y costumbres únicas, provocan admiración y asombro. ¿Cómo han logrado estas criaturas adaptarse a condiciones tan específicas? Con cada investigación se descubren nuevos hechos, pero cada resolución deja aún más preguntas. ¿Cuántos secretos más oculta este sorprendente país, donde la biodiversidad se entrelaza armónicamente con el patrimonio cultural? Quizás, en las entrañas de los bosques indonesios y en las alturas de los volcanes, se esconden no solo especies raras, sino también las claves para entender la evolución de la vida en la Tierra. Estas tierras misteriosas continúan atrayendo a investigadores y amantes de la naturaleza, brindando la esperanza de que incluso en nuestro mundo moderno, hay lugares donde la naturaleza sigue siendo un enigma, esperando su momento. El hecho octavo. Los aromas misteriosos de la cocina indonesia, una sinfonía de sabores y culturas. La cocina indonesia no es simplemente un conjunto de platos, es una verdadera paleta donde se entrelazan aromas, texturas y colores, creando una armonía capaz de conquistar incluso a los gourmets más exigentes. Aquí, en el corazón del sudeste asiático, cada plato cuenta su propia historia, y esa historia comienza con la combinación única de especias, que en cada región del país posee sus características propias.
Un ejemplo de esta riqueza es el nasi goreng, arroz frito salteado con salsa de soja, verduras y a menudo con la adición de pollo o camarones. Este plato se ha convertido en símbolo de la cocina cotidiana indonesia y refleja la simplicidad y la riqueza de la cultura gastronómica local. Pero, ¿cómo podríamos olvidar el mie goreng? Fideos fritos que también han ganado popularidad más allá de las fronteras del país, combinando la dulzura de la salsa con notas picantes de especias. Este plato es un excelente ejemplo de cómo los indonesios logran unir diferentes sabores en un solo plato. ¿Y qué decir del sate? Brochetas elaboradas con carne marinada, asadas a la parrilla y servidas con una rica salsa de cacahuate. Esta delicia a menudo acompaña eventos festivos, y cada bocado está impregnado de aromas que crean todo un ritual de disfrute. Además, el rendang, carne estofada con leche de coco y especias, a la que se le da una profundidad y riqueza especial gracias a un prolongado proceso de cocción. ¿Cómo se logró crear tal magnificencia de sabores y aromas? Es el resultado de la diversidad de culturas que, a lo largo de los siglos, se han entrelazado en las islas indonesias. Indonesia es la patria de algunas de las especias más costosas del mundo, como la nuez moscada y el clavo, que en el pasado fueron causa de expediciones marítimas y conflictos, cambiando el curso de la historia. Cada región del país tiene sus propias tradiciones culinarias, desde la isla de Java hasta Sumatra. Y esta diversidad resalta la riqueza de la cultura indonesia. Pero, ¿cómo es que los platos cotidianos han llegado a ser tan emblemáticos y extendidos? Quizás en esto se esconde un misterio que espera ser descubierto. ¿Cuántas recetas y secretos aún no desvelados se esconden en las aldeas indonesias, cuyos habitantes continúan transmitiendo sus habilidades culinarias de generación en generación? El hecho noveno. El único hinduismo balinés. Un mundo de dioses, espíritus y rituales. El hinduismo balinés no es solo una religión. Es todo un sistema cultural que está profundamente arraigado en la vida cotidiana de los isleños. Se diferencia de la versión india, representando un híbrido de creencias locales y tradiciones indias, lo que lo hace verdaderamente único. Cada día, los balineses realizan complejos rituales, ofreciendo sus oraciones a los dioses, espíritus e incluso demonios, que según creen habitan en su entorno. Estas ofrendas, compuestas por guirnaldas de flores, arroz, dulces y otros manjares, se pueden encontrar en cada rincón de la isla, en las ventanas, en los jardines e incluso en las calles. No es solo un tributo, sino una necesidad sin la cual no pueden imaginar su vida. Además, los balineses dedican una parte significativa de su tiempo e ingresos a rituales religiosos que pueden durar varios días, e incluyen ceremonias vibrantes con danzas, música y sacrificios. Los templos en Bali no son solo lugares de adoración, sino verdaderas obras maestras de la arquitectura que reflejan el espíritu y la cultura de la isla. Cada templo está rodeado de naturaleza, y su construcción a menudo requiere cuidar la armonía con el mundo que lo rodea. Es interesante que las casas de los balineses estén construidas como pequeños complejos templarios, donde cada parte de la edificación tiene su propósito, y el patio interior a menudo sirve como lugar para la meditación y los rituales. ¿Cómo se logró crear un sistema de creencias tan complejo que impregna cada detalle de la vida? Quizás sea el resultado de siglos de mezcla de culturas y tradiciones que han encontrado su expresión en el único hinduismo balinés. Pero, ¿qué se oculta tras estas ceremonias vibrantes y templos coloridos? ¿Cuántos más misterios inexplorados alberga esta religión? ¿Y qué secretos pueden ser revelados en el futuro? El 10º hecho. La misteriosa tradición de Manene. Encuentro con los antepasados en Sulawesi. En la lejana isla de Sulawesi, en el corazón de Indonesia, existe una tradición única conocida como Manene, que fascina y al mismo tiempo choca. Cada pocos años, los miembros de la tribu Toraja se reúnen para llevar a cabo una ceremonia inusual, durante la cual desentierran los cuerpos de sus difuntos de las tumbas. No se trata solo de un ritual. Es todo un ceremonial en el que la familia viste a sus antepasados con ropa nueva, los adorna y luego pasea con ellos por el pueblo, como si aún fueran parte del mundo de los vivos. ¿Cómo es posible que para los Toraja la muerte no sea un final, sino solo el comienzo de un largo proceso?
Estas ceremonias no solo sirven para honrar la memoria de los fallecidos, sino también para mantener el vínculo con los antepasados, quienes siguen siendo una parte importante de la vida de los vivos. Esta interacción con los muertos crea una atmósfera única, donde los espíritus de los antepasados continúan influyendo en los asuntos cotidianos de sus descendientes. Los Toraja creen que su relación con los fallecidos no se interrumpe, sino que se transforma, lo que hace que la muerte sea parte de su identidad cultural. Los cuerpos en los ataúdes, vestidos con trajes brillantes, se convierten en símbolos de respeto y amor, y no de olvido. Pero ¿qué motiva a estas personas cuando devuelven a sus antepasados al mundo de los vivos? Quizás sea el miedo al olvido, o tal vez el deseo de preservar tradiciones que forman su sociedad. Cada encuentro con los muertos no es solo un ritual, sino una profunda expresión de una cultura donde la muerte y la vida se entrelazan, creando una atmósfera de magia y misterio. Pero, ¿qué más se oculta detrás de esta sorprendente práctica? ¿Cómo influye la tradición de Manene en la percepción de la muerte en otras culturas? ¿Y qué otros secretos esperan ser descubiertos en el mundo? El hecho 11. El enigma de la tribu Mentawai. Tatuajes como protección espiritual. En las remotas islas de la costa de Sumatra habita la tribu Mentawai, cuya cultura fascina y despierta un profundo respeto. Aquí, hombres y mujeres cubren sus cuerpos con complejos tatuajes, realizados en colores vibrantes y saturados, que se convierten en verdaderas obras de arte, reflejando su esencia espiritual y conexión con la naturaleza. Estos tatuajes no son solo adornos, son un acto espiritual profundo que, según las creencias Mentawai, ayuda a mantener el alma en el cuerpo. Cada patrón y cada símbolo llevan consigo un significado especial, narrando las pruebas de vida, victorias y sueños del portador. Además, algunos miembros de la tribu tienen la tradición de afilar sus dientes en afilados conos, lo que también simboliza su fuerza y valentía. Este ritual puede parecer extraño para el mundo exterior, pero para los Mentawai es un aspecto importante de su identidad y patrimonio cultural. En la actualidad, cuando la globalización se infiltra rápidamente en cada rincón del mundo, los Mentawai se mantienen firmes en sus tradiciones, resistiendo la presión de las influencias externas. ¿Cómo logran conservar su singularidad en un mundo tan cambiante? Para los Mentawai, mantener las tradiciones no es solo un acto de resistencia, sino también una forma de preservar su identidad cultural, permitiendo que sus antepasados hablen a través de los símbolos que llevan en su cuerpo. Quizás en esto reside la fuerza de su espíritu, en la habilidad de conectar el pasado con el presente, en el profundo respeto por sus raíces. Pero ¿qué más se oculta tras el velo de su enigmática cultura? ¿Qué secretos y conocimientos se transmiten de generación en generación, permaneciendo desconocidos para el mundo exterior? Estas preguntas permanecen abiertas, pues la tribu Mentawai, como muchas otras, guarda en su interior numerosos misterios inexplorados, esperando a sus investigadores. El hecho 12. El enigma del culto a las momias en las regiones montañosas de Papúa. En las remotas y de difícil acceso zonas montañosas de Papúa, o Nueva Guinea Occidental, existe una cultura única que suscita no solo interés, sino también una profunda admiración. El pueblo Korawai, Idani, que habita en estos paisajes pintorescos, practica un complejo ritual de momificación que cuidadosamente preserva la memoria de sus jefes. El proceso comienza con una meticulosa preparación. Los cuerpos de los difuntos son tratados con humo, mezclado con hierbas y aceites especiales, lo que permite prevenir la descomposición. Cada momia se convierte no solo en restos, sino en un símbolo de sabiduría y fuerza, un miembro vivo de la comunidad, con el cual se mantiene un profundo vínculo. Estas momias no solo se conservan en cabañas especiales o en los hogares, sino que también participan activamente en la vida de la tribu. Se les consulta al tomar decisiones importantes, buscando su consejo en momentos difíciles. ¿Cómo es posible que los difuntos continúen influyendo en la vida de los vivos? Esto plantea numerosas preguntas sobre cómo percibimos la muerte y la memoria de aquellos a quienes hemos perdido. Para la tribu Dani y Korawai, las momias no son solo un recuerdo de sus antepasados, sino portadoras de conocimiento y fuerza espiritual que ayudan a la comunidad en su vida cotidiana.
Mientras los investigadores modernos continúan estudiando este fenómeno, surge la pregunta: ¿qué otros rituales y costumbres han conservado estos pueblos que puedan darnos una clave para comprender su cultura única? Quizás en estos misteriosos ritos se encuentre la respuesta a su conexión con los ancestros y su visión de la vida y la muerte. Pero ¿qué más se oculta en las montañas de Papúa, esperando ser descubierto? El hecho 13. El enigma del canibalismo y la caza de cabezas en Papua. En el corazón de los bosques aislados y de difícil acceso de Papua, entre las tribus Asmat y otros pueblos, existe una oscura página de la historia de la que se prefiere no hablar. Estos pueblos, que viven alejados de la civilización, practicaron el canibalismo y la caza de cabezas hasta mediados del siglo XX, creyendo que al consumir partes del cuerpo del enemigo o conservar su cabeza como un trofeo, podían adquirir su fuerza y sabiduría. Esta mística adquiría una importancia especial en su cultura, pues para ellos cada acto de consumir al enemigo era no solo físico, sino también espiritual. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI tales costumbres aún puedan persistir en rincones remotos, a pesar de las prohibiciones impuestas por la sociedad moderna? Los investigadores, al sumergirse en este mundo, se enfrentan a un paradoja. Aunque oficialmente tales prácticas son condenadas y prohibidas, en algunas tribus pueden existir en forma de rituales, ocultos y envueltos en misterio. Los habitantes locales, guardianes de estas antiguas tradiciones, pueden ver en esto una forma de proteger su cultura, su legado, sin querer desprenderse de aquellas creencias que los conectan con sus antepasados. Es interesante que tales prácticas no solo subrayan la conexión con el pasado, sino que también abren puertas para discutir temas relacionados con la moral y la ética. ¿Cómo se puede entender esta compleja dinámica, donde las tradiciones chocan con las visiones contemporáneas sobre la vida y la muerte? Sorprendentemente, incluso en el contexto de la globalización y la desaparición gradual de costumbres ancestrales, en los rincones más remotos de Papua, aún pueden existir comunidades ocultas que guardan secretos que aún no estamos listos para comprender. ¿Qué otros ritos y creencias pueden tener estos pueblos y cómo reflejan su visión única del mundo? Las preguntas quedan abiertas, al igual que los propios enigmas de las antiguas tribus, esperando su momento para ser revelados. El hecho 14. El sangriento golpe de Estado en Indonesia. Los secretos de los asesinatos masivos. En el corazón del sudeste asiático, en Indonesia, ocurrió una de las páginas más sombrías de la historia reciente, de la que todavía se habla con dificultad. En 1960, tras un fallido intento de golpe comunista, el país se sumió en un caos que dio lugar a masacres de comunistas y sus simpatizantes. En cuestión de meses, se estima que entre 500,000 y 3 millones de personas fueron asesinadas. Las calles se llenaron de miedo y odio, y los verdugos, que obtuvieron libertad de acción, se convirtieron en verdaderos cazadores de personas, quienes aparentemente habían perdido toda esperanza de salvación. ¿Cómo pudo suceder que tales atrocidades ocurrieran en el siglo XX, en una época en la que el mundo ya conocía los horrores de la guerra y el genocidio? La película El acto de matar revela los espeluznantes detalles de estos eventos, mostrándonos no solo los rostros de los verdugos, sino también sus injustificables justificaciones, que nos hacen reflexionar sobre lo fácil que puede ser que el alma humana se convierta en un instrumento de violencia. Pero, ¿qué sucedió con estas personas después de cometer sus actos de violencia? Muchos de ellos aún están vivos y, curiosamente, no han sido castigados por sus crímenes. Viven entre nosotros, ocultando sus verdaderas caras, y quizás incluso intentan justificar sus acciones ante sí mismos. ¿Cómo se puede explicar tal inhumanidad? ¿Y qué mueve a las personas que se convierten en participantes de asesinatos masivos? Pero, lamentablemente, este enigma permanece sin respuesta. Las preguntas sobre cómo la memoria de tales eventos trágicos puede influir en la sociedad contemporánea y en su percepción de la justicia histórica siguen provocando debates y desacuerdos. Tal vez estos eventos se convirtieron no solo en una página en los libros de historia, sino también en una advertencia para las futuras generaciones. ¿Cuántos secretos más permanecen ocultos en las profundidades de la historia, esperando ser revelados?
Solo podemos suponer qué cicatrices quedaron en los corazones de aquellos que fueron testigos de estos horrores y qué historias aún nos quedan por escuchar. El hecho 15. Los hombres de los barcos. El misterio del pueblo Bajau. En el corazón de las aguas tropicales del sudeste asiático vive un pueblo enigmático, conocido como los Bajau, o hombres de los barcos. Durante siglos han habitado en sus embarcaciones, cruzando mares infinitos, y raramente pisan tierra firme. Estos nómadas del mar, como si estuvieran hechos para vivir sobre el agua, poseen adaptaciones fisiológicas únicas que asombran la imaginación. Su capacidad para sumergirse a profundidades de hasta 30 metros sin ningún equipo provoca admiración y desconcierto. ¿Cómo logran tales hazañas? Las investigaciones muestran que los Bajau pueden contener la respiración hasta 5 minutos, lo que los convierte en verdaderos maestros del mundo submarino. Sus niños, como pequeños delfines, aprenden a nadar antes de comenzar a caminar, y desde una edad temprana se convierten en parte de esta asombrosa cultura marina. Sin embargo, la vida en el agua tiene sus particularidades. Muchos Bajau sufren de lo que se conoce como mareo terrestre, experimentando vértigo y náuseas cuando se encuentran en tierra. ¿Cómo ha sido el destino de este pueblo, cuya vida está tan entrelazada con el mar? Quizás esta conexión única con el agua sea la razón por la cual los Bajau conservan muchas costumbres y tradiciones ancestrales que otros pueblos han perdido hace tiempo. Pero este no es el único misterio que guardan. Tienen conocimientos secretos sobre el mar de los que ni siquiera sospechamos. ¿Cuáles son sus perspectivas del mundo, cuando toda su vida y cultura están ligadas a las vastas extensiones de agua? Estas preguntas permanecen abiertas, y quizás solo el tiempo pueda revelar aún más secretos relacionados con la vida de este pueblo único. Cada vez que miramos al mar, en sus profundidades pueden esconderse historias que esperan su momento para ser contadas. Indonesia. Los misterios que se esconden bajo la superficie. Cuando pensamos en Indonesia, nos vienen a la mente las magníficas playas de Bali, los lujosos hoteles y las frutas exóticas. Pero este país es algo más. Detrás de las brillantes rutas turísticas, se oculta un mundo lleno de tradiciones centenarias y peculiaridades culturales que solo unos pocos conocen. Indonesia es un archipiélago de más de 17,000 islas, cada una de las cuales guarda sus costumbres y lenguas únicas. Imaginen, en un solo país pueden existir cientos de culturas diferentes, y muchas de ellas siguen siendo un misterio incluso para los propios indonesios que viven en otras islas. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI aún no podamos desentrañar todos los secretos de este país tan diverso? Tal vez la respuesta radique en que cada cultura, cada tradición, no es solo un conjunto de rituales, sino un legado vivo que se transmite de generación en generación. Las personas que han alcanzado la madurez poseen una experiencia vital que les permite comprender y apreciar mejor la sabiduría centenaria de Indonesia que la juventud, acostumbrada a una visión superficial del mundo. ¿Cómo perciben estas tradiciones? ¿Qué significado otorgan a los ritos que fueron importantes para sus antepasados? Estas preguntas suscitan aún más curiosidad y el deseo de saber más. Les invitamos a compartir sus impresiones sobre Indonesia en los comentarios. Si alguno de ustedes ha estado ya en este país asombroso, cuéntenos qué les sorprendió más. O quizás, ¿qué hecho les impresionó? ¿Qué más les gustaría saber sobre los misterios de Indonesia? En este vasto mundo, lleno de historia y secretos, siempre hay algo que espera ser descubierto. Quizás ustedes sean quienes puedan arrojar luz sobre lo que aún permanece en la sombra.